Hola, soy Manuel Rollano y voy a presentar este vídeo docente modular de la asignatura Complejidad y Computabilidad. El ejercicio que vamos a resolver es el 2.1.9, que dice así: sea un alfabeto formado por los símbolos 0 y 1, se tiene un lenguaje formado por todas aquellas cadenas que solo contienen ceros, y este lenguaje es recursivo. Vamos a determinar si este enunciado es verdadero o falso. Determinaremos que este enunciado es verdadero. Necesitamos primero unos conceptos. Una de las definiciones de un lenguaje recursivo es la siguiente. Un lenguaje recursivo si existe una máquina de Turing para la cual el lenguaje es aceptado. Y además esa máquina de Turing siempre se detiene. Bien porque acepta la palabra o bien porque la rechaza. Una de las propiedades de los lenguajes recursivos es que el lenguaje es recursivamente enumerable, pero es que además su complemento también es recursivamente enumerable. Y además su complemento también es recursivo. Podéis parar el vídeo para tratar de ver cómo se construiría esa máquina de Turing. Vamos a hacer una serie de bosquejos y de ideas y después daré una solución de cómo se construye esa máquina de Turing. El lenguaje está formado solamente por las cadenas de cero. Entonces partiremos de un estado inicial, ¿vale? En el que esperaremos la primera entrada. Está claro que si encontramos un 1, ya sabemos que esta palabra no vale y se rechazará. Si encontramos un 0, seguimos estando en el mismo estado. Bien, si nos encontramos un 0, aún así todavía no sabemos si esa cadena será aceptada o no. Entonces, ¿cuándo sabemos que esa cadena será aceptada? Bueno, pues cuando encontremos un símbolo vacío de cinta. Y entonces hemos terminado de leer la palabra y además sabemos que esa palabra será aceptada. Posteriormente veremos cómo construir esa misma máquina de Turing, pero para el lenguaje inverso. Que, bueno, básicamente será intercambiando estos dos estados. Bueno, pasemos a la primera solución del ejercicio. Aquí vemos que aquí tenemos un estado inicial, no ha leído nada de la cinta. En el caso de que leamos un 0, escribimos un 0 y nos movemos a la derecha. Bien. Aún así, seguimos en el mismo estado, porque todavía no sabemos si esa palabra será aceptada o no. Estamos en el mismo estado que antes. Pero si encontramos en el momento que encontremos un 1, sabemos que esa palabra no es aceptada y entonces se rechazará. Vale. Cuando sigamos moviéndonos hacia la derecha leyendo solamente ceros, llegará un momento en el que, si la cadena es aceptada, encontraremos un símbolo vacío en esa cinta. Momento en el cual sabemos que esa palabra es válida y será aceptada. Aquí podemos ver que se cumplen las dos condiciones. En esta rama vemos la aceptación y en esta rama vemos el rechazo. Entonces, ya podemos determinar que este lenguaje es recursivo, porque siempre separará esa máquina de Turing bien para aceptar o bien para rechazar la
la palabra. En este caso ya se ve fácilmente de que ya es recursivo, pero en otro caso que se nos plantee la duda, pues ¿cómo podemos saber si ese lenguaje es recursivo? Bien, podemos analizar el lenguaje complementario. Y entonces construiremos una máquina de Turing para el cual se acepte el lenguaje complementario. Normalmente cuando construimos una máquina de Turing, vemos siempre la construimos para que al menos acepte el lenguaje. O sea, que acepte las palabras válidas. Y, bueno, algunas veces no sabemos si va a rechazar o no las palabras que no pertenecen al lenguaje. Aquí vemos una serie de pruebas generadas con la aplicación JFrag de qué palabras aceptarán o rechazará el lenguaje. Vemos que en el momento en el que aparece un 1 será rechazada la palabra. Y vemos que aquí está incluido el conjunto vacío. Importante. En el lenguaje complementario esta palabra vacía no será aceptada. Aquí vemos lo que sería el lenguaje complementario, que sería aquel formado por al menos un 1. Bueno, aquí vemos que es justamente el caso contrario. En el momento en el que encontremos un 1, entramos ya en el estado de aceptación. Y en el caso contrario, mientras sigamos leyendo ceros, seguiremos en el mismo estado. Y solamente rechazaremos la palabra cuando terminemos de leer y solamente hayamos leído ceros. Bien, esta forma de analizar el complementario es una forma muy útil para saber si un lenguaje es recursivo o solamente es recursivamente enumerable. Como resumen, hemos aprendido una de las definiciones de qué es un lenguaje recursivo. Que repasemos. Un lenguaje recursivo es aquel para el cual existe, o sea, un lenguaje recursivo es aquel que es recursivamente enumerable, que quiere decir que existe una máquina de Turing tal que acepta dicho lenguaje y que además siempre dicha máquina de Turing se para, bien para aceptar o bien para rechazar la palabra. Además, hemos visto que un lenguaje es recursivo si y solo si su lenguaje complementario también es recursivo. Y además hemos visto que un lenguaje, para que sea un lenguaje recursivo, su lenguaje y el complementario deben ser recursivamente enumerables. Si analizamos por un lado el lenguaje y por otro lado el lenguaje complementario y determinamos que los dos son recursivamente enumerables, quiere decir que el lenguaje y el complementario
son recursivos.